Hola, buenos días a todos los que están conectados. Quiero dar la bienvenida a esta segunda charla que hemos preparado con la Asociación de Marketing Directo y Digital de Chile, con la MDD. Y para ello quiero dar la bienvenida a Néstor Leal, quien representa a la AMDD. También nos acompaña hoy Marco Nicolini, docente de la Escuela de Administración y Negocios, que nos apoyará en esta charla. Néstor, micrófono, por favor. Ahí sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, hoy día, como les decía, pero en mute, mi nombre es Néstor Leal, vengo con el sombrero de ser el presidente de la Comisión de Estudios y Académicos de la AMDD, y hace un par de días ya como nuevo director. Y bueno, hoy día en esta alianza que tenemos con Duoc y AMDD, la cual para nosotros como asociación es tan importante, traemos a un speaker muy interesante para todos ustedes. Ella también es directora de la AMDD, Alejandra Aparicio, tiene casi 20 años de experiencia en el mundo del marketing. Ha trabajado en empresas como Citigroup, empresas de telco, Procter & Gamble, Samsung, y hoy día liderando la gerencia de marketing corporativo y regional de Falabella Financiero. Está trabajando para Chile, México, Perú, Colombia y Argentina. Y hoy día viene con una presentación muy interesante llamada El desafío de la digitalización del marketing, con una mirada desde las personas y los medios. Así que, más que nada, agradecerte, Alejandra, y adelante, por favor, con tu presentación. Después de eso, vamos a estar con Marco respondiendo, haciendo las preguntas a Alejandra, así que encantado. Adelante, Alejandra. Estás en mute, igual que yo. Sí, se había puesto en mute. Buenos días a todos. Muchas gracias, Néstor, por esa introducción. Y agradecer obviamente a Alejandra y a Marco, el Duoc, y a todo el equipo por esta invitación. Así que espero que hoy podamos generar una conversación interesante y que todos los que estén conectados salgan un poco más inspirados para su día a día, ya sea laboral o académico. ¿Okay? Para partir me gustaría romper un poco el hielo y que me conozcan un poco más, no desde la versión obviamente formal y laboral. Esto es un poco de mí, de quién soy y de quién soy en cuarentena también, ¿no? Usualmente esto siempre estaba lleno de las típicas fotos de las vacaciones familiares, pero solo dejé la foto con mi esposo de referencia al mundo exterior, ¿no? Yo soy venezolana, como quizás identificaron por mi acento, me nacionalicé chilena ya hace varios años, soy casada con Eduardo, tengo 2 hijos, Victoria y Alejandro, que ahora son tiktokeros, que es un poco lo que les quería reflejar acá. Y aparte de todo mi rol profesional y de madre, todo lo que es comunicación visual y audiovisual y la moda son 2 temas que me apasionan. Así que de alguna forma lo que hago en el día a día, que es el marketing, incorpora una de las grandes pasiones que tengo también en lo personal, ¿no? Y coloqué mi emoji de cuarentena del Couch Club y de un poco esta dinámica que todos estamos hoy en día inmersos, ¿no? Entonces, bueno, aquí así pueden tener también una visión de mí quizás un poco más relajada. Y hoy lo que yo quería compartir con ustedes era algunas ideas o reflexiones sobre qué significa o cuál es el desafío para las áreas de marketing con relación a la digitalización, ¿no?
Más allá de una mirada técnica, lo que quise acá es reflejar un poco desde las personas, nuestras audiencias, nuestros potenciales clientes y desde cómo marketing se relaciona con los medios para hacer llegar sus mensajes, ¿no? Entonces vamos a hacer una reflexión un poco en esas dos aristas. Y lo primero es cuestionar primeramente cuál es nuestro rol hoy en día en las organizaciones y en los negocios, ¿no? Como áreas de marketing. Y yo les diría que todo lo que históricamente se ha conocido de lo que es marketing y los múltiples modelos o definiciones, muchas de ellas siguen siendo válidas en cuanto a que marketing tiene un rol de coordinación súper importante en una organización, desde el punto de vista del entendimiento del cliente, de la propuesta de valor, de hacer más relevante las propuestas de valor de cara a los clientes, desde el punto de vista de definición de elementos clave de un producto o de un servicio. Todo eso sigue siendo cierto. Sin embargo, hoy en día el rol, el desafío de marketing va mucho más allá de esto que históricamente conocíamos. Y básicamente esto ocurre porque los cambios en el entorno son tan dinámicos, tan constantes, lo que estamos viviendo todos hoy en día, que es muy fácil dispersarse, es muy fácil empezar a mirar, digamos, a distraerse en el día a día con todo lo que ocurre y sacar la vista del cliente. Y el rol nuestro es mirar a las personas y que toda la organización lo haga, ¿okay? Y que lo haga desde una mirada integrada, es decir, no que marketing mire al cliente por un lado, que producto por otro, finanzas otro, no, sino que la mirada del cliente sea única y se derriben los tan famosos silos internos de las organizaciones. Y esto no es un propósito menor y es aún más difícil considerando todos los cambios tecnológicos que se han dado en el último tiempo. Entonces ahora quisiera darle un doble clic un poco a estos cambios, ¿no? Aquí, y lo que hace que este desafío de marketing sea aún más complejo. Como ustedes saben, estamos en un contexto emocional bien complejo a nivel global, a nivel local. Las rutinas de las personas han cambiado. El mundo material, el mundo emocional ha cambiado. Todo lo que estaba dado cambia, las preferencias cambian. Hay una prueba de productos y servicios como nunca antes en esta contingencia. Entonces, efectivamente, todos estos cambios que pasan desde lo emocional, pero también desde lo práctico, hace que la exigencia a las marcas y a las empresas sea más alta que nunca. Por ejemplo, la flexibilidad es un valor irrenunciable. Las herramientas digitales son absolutamente básicas. Por ende, las empresas tenemos que transformarnos rápidamente en cómo llevamos nuestros productos y servicios. Hay que repensar toda la experiencia. La capacidad de reacción que tenemos tiene que acelerarse. Entonces tenemos por un lado cambios en el mundo emocional y cambios en el mundo real y concreto de cómo llegamos a los clientes. Y digamos, contexto COVID, como lo pudiésemos llamar, se suma a un cambio que viene ocurriendo desde hace muchos años, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los cambios tecnológicos, sociales y culturales, hacen que obviamente las personas modifiquen efectivamente sus expectativas hacia afuera, ¿no? Como ustedes saben, todo este tema de conectividad hace que las personas busquen rapidez, gratificación inmediata, simplicidad, hace que las opciones de alguna manera sean prácticamente infinitas para las personas, ¿no? Entonces, todos estos cambios tecnológicos no son relevantes en sí mismos por su valor como producto, sino en cómo cambia la mirada de las personas, ¿okay? Y hace que efectivamente sus expectativas hacia todo lo que les rodea sean distintas.
¿Okay? Y bueno, evidentemente esto acelerado y potenciado por los contextos que, por ejemplo, en el caso de Chile hemos vivido desde el año pasado con todo el tema social más el COVID. Vamos a hacer un doble clic en estos cambios tecnológicos, ¿no? Esto seguramente lo han visto en otros lugares, pero es impactante como si nosotros nos remontamos como al inicio de los medios y de cómo solíamos comunicarnos con los productos y servicios que tenía una empresa, una marca. En los primeros 200 años de esta línea de tiempo prácticamente no pasó nada. Después tenemos unos siguientes 70 años donde digamos que aparecieron los televisores en las casas de las familias. Y luego tenemos los últimos 20 años donde ha pasado todo desde el punto de vista tecnológico. Entonces, es una de las cosas más dramáticas, ¿no? No solamente a nosotros como personas, sino evidentemente lo que ha significado para los medios y para las áreas de marketing, aprender a comunicarnos en un entorno que cambió dramáticamente en 20 años, por poner un plazo amplio de tiempo. ¿Okay? Entonces, resumiendo qué han significado estos cambios tecnológicos y este tema, digamos, más histórico, donde pasamos de un mundo unidireccional, donde los que tenemos un poquito más de edad recordaremos estar pendientes de ciertos horarios para ver algo en familia, por ejemplo, y donde también había una separación de vida laboral y de vida personal, familiar muy clara, ¿no? Eran espacios completamente digamos, separados, ¿no? Uno podía hacer su trabajo solo en su oficina y luego estaba el espacio de su hogar donde uno, digamos, consumía medios de manera unidireccional. Luego, con la llegada del Internet y los smartphones, evidentemente que esto cambió radicalmente. Estamos hablando de la bidireccionalidad y de impactos a las personas en múltiples contextos. Yo puedo conectarme contigo según estés camino al trabajo, según estés en casa, según estés conectado en algún u otro dispositivo. Entonces ya pasamos a ser mucho más contextuales, pasamos a ser mucho más pertinentes, ¿no? Y pasó de ser un monólogo a ser un diálogo y una conversa a veces bien ruidosa, ¿no? ¿Y qué ha pasado con esto último? Tanto el COVID y también otros desarrollos tecnológicos como cloud, programática, etcétera, han hecho que de alguna forma esta conversación sea mucho más predictiva. Es decir, no es que yo quiero un mensaje y te lo voy a hacer llegar en el mejor momento, como quizás era en la etapa intermedia. Ahora yo voy a tratar de predecir tu comportamiento, ¿no? Y voy a tratar de acompañar y esa predicción para que tomes acciones, ¿no? Y muchas veces acciones inconscientes. Entonces, llevamos la tecnología a un nivel de involucramiento en el conocimiento de las personas muy profundo. Y adicionalmente, nosotros mismos hoy estamos en un mundo donde las barreras de lo laboral, de lo personal, lo familiar ya no existen, ¿no? Entonces, no es menor tampoco el salto del intermedio al contexto actual, porque cambia radicalmente también las capacidades y la forma de hacer llegar los mensajes. Entonces, como ven, la parte de los medios, el desafío es grandísimo y todos estos cambios nosotros nos tenemos que hacer cargo. Ahora les quería compartir algunos datos porque, bueno, como buena economista no voy solamente desde la parte cualitativa, también algunos datos para que veamos el por qué el tema de la digitalización también es súper relevante. Estos datos los extraje de un estudio global de digitalización que hizo HotSuite y We Are Social y tienen datos bien interesantes a nivel global que son desde enero y hasta junio de este año. Entonces capturan el efecto COVID global. Uno de los primeros datos que es súper relevante es un dato de julio 2020. Si miramos el mundo hoy en día, la población ha crecido versus el año anterior un 1.1%. Los usuarios únicos de teléfonos celulares han crecido un 2.4%. Los usuarios de Internet han crecido un 8.2%. Y los usuarios activos en redes sociales han crecido un 10.5%.
Entonces ya hoy estamos en una situación donde más de la mitad de la población mundial está en redes sociales. Entonces, este comportamiento sabemos que también se ha acelerado con el COVID, pero ya estamos en un nivel de digitalización, si vemos los números super macro y globales, bien impactante, con tasas de crecimiento y tasas de acceso cada vez más transversales. Y si hacemos una mirada específicamente para el caso de Chile, con estas fuentes, ustedes saben que es bien relativo estos datos según la fuente que uno tome, pero específicamente de este estudio, tenemos que en el caso de Chile, por ejemplo, esto es data de enero, o sea, imagínense cómo estará ahora, tenemos 26 millones de conexiones móviles, o sea, 138 index versus el total de la población. Tenemos una penetración de Internet general de un 82% y usuarios activos en redes sociales, estábamos hablando de 15 millones, es decir, un 79%. Entonces estamos hablando de números donde ¿qué puede ser más masivo que el mundo digital hoy en día? ¿No? Entonces, imagínense en estos 6 meses estos números cómo habrán avanzado. Y si hacemos un análisis en la región, y aquí solamente seleccioné el primer bloque de países, esta actividad en redes sociales que les mostraba anteriormente, fíjense que Chile viene liderando en la región, luego Argentina, tenemos Perú, y fíjense los porcentajes ya prácticamente muy por arriba del promedio global. Entonces, lo que podemos afirmar es que América Latina, desde el punto de vista de involucramiento, por ejemplo, en redes sociales, ya tiene un comportamiento mucho más allá de la media global. ¿Okay? Entonces, con toda esta información, por un lado, cambiando radicalmente las conductas, las rutinas de las personas, cambiando radicalmente los medios que tenemos disponibles, cambios tecnológicos, ¿qué podemos hacer desde las marcas ahora? ¿Cómo nos hacemos cargo de toda esta cantidad de variables que han cambiado de forma tan radical, ¿no? Y yo creo que lo primero que deberían hacer las marcas es volver a la esencia, de entender efectivamente sus posicionamientos, sus propósitos, cómo están resonando en el público, ¿no? Aquí estoy tomando los datos del Brand Z, que es el estudio que hace Kantar Millward Brown también a nivel global, y donde básicamente analizan el valor de las marcas, etcétera, con una metodología estandarizada. Y lo que vemos es que en este tipo de rankings y en cualquier otro que ustedes busquen que vea valor de marca global, lo que tenemos es que las empresas tecnológicas, si ven el lado izquierdo, están tomando el control de estos rankings de marcas globales. Esto, por un lado, obviamente, por su valor bursátil, pero también por la relevancia que tienen en la vida de las personas, ¿no? Mientras que si vemos un ranking de Chile, todavía tenemos marcas que obviamente son mucho más tradicionales del mundo del retail, del consumo masivo, pero en estos rankings poco a poco comienzan a entrar empresas tecnológicas globales o incluso locales o regionales, siendo cada vez más valoradas. Entonces, la pregunta es, ¿este comportamiento que vemos hoy en día a nivel global, muy pronto se va a dar también a nivel local y a nivel de América Latina en cuanto a la valoración de las marcas? Por ende, la propuesta de valor de cualquier marca tiene que responder a este nuevo escenario. Obviamente, según el rubro de cada quien, ¿no? Obviamente es distinta la experiencia, digamos, digital que puede brindar una marca de consumo masivo versus un servicio. Pero es algo de lo que hay que hacerse cargo, porque esos son los atributos que en el muy corto plazo van a ser muy, muy valiosos, ¿okay? Para los clientes. Otra cosa que es clave, y aquí tomé un par de ejemplos del BOC, de la Universidad Católica, para hacerlo un poco atinado al tema, ¿no? y el foro. Hoy en día todos nosotros, las marcas, sea la universidad, sea un banco, sea un producto de consumo masivo, generamos contenido, ¿no? Y buscamos entonces estar en digital, que es donde están las personas, ¿no? Y tratamos de comunicarnos. Pero la realidad es que nosotros no somos, en general, a excepción de muy pocas marcas, destino
de las personas cuando buscan contenido, ¿no? El destino de las personas hoy en día está en estos canales, y aquí coloco un ejemplo que es este Trum Trum, donde es contenido de cosas locas que puedes hacer en tu casa, ¿no? Y este tipo de videos es lo que la gente busca consumir. Entonces, en un contexto donde efectivamente hay una evasión en la búsqueda del contenido para entretenerse, y es todo a medida, ¿cómo podemos generar contenido que sea atingente y lo llevemos a las personas en el momento que es relevante? ¿Okay? Y esto es algo que todos ustedes deben saber muy bien, pero no es algo que esté resuelto, ¿no? Que es efectivamente cómo el discurso de la marca pasa de un medio a otro y cómo se hace relevante en cada contexto. ¿Okay? O sea, el gran desafío, y no lo voy a profundizar acá, pero tiene que ver del lado creativo. Otro tema que es fundamental y que es una herramienta que nos puede ayudar significativamente a tomar un poco más el control de todos estos cambios, tiene que ver en cómo yo la escucha del cliente la puedo generar en tiempo real. Imagínense ustedes si yo voy a esperar un estudio semestral o un estudio anual de estas tendencias, evidentemente que voy a perder muchísimas oportunidades. Entonces hoy hay que utilizar la tecnología que existe. Aquí pongo unos ejemplos, pero esta y muchísimas otras. Y esa tecnología utilizarla de forma inteligente con un propósito claro. Si yo puedo lograr escuchar la voz del cliente en tiempo real, integrar el NPS, integrar información de entrevistas, del monitoreo de mis canales digitales, de estudios qual y quanti, de sentimientos de redes sociales, y yo puedo de forma sistemática entender, analizar, sacar insights y next steps de toda esa información, ahí cada vez más vamos a tener el poder de no solamente reaccionar, sino de anticipar muchas veces todos estos cambios que veíamos anteriormente. Y esto es extremadamente complejo. Y yo creo que esto es una de las cosas donde muchos de los que estamos hoy acá conectados estamos enfrentando día a día, ¿no? ¿Cómo integramos? ¿Cómo la información la sistematizo, la analizo? ¿Cómo tomo decisiones desde el marketing, pero también desde la vereda del negocio, desde la vereda de experiencia de cliente, ¿no? Así que yo creo que cualquiera que esté hoy en día, mi primera recomendación sería tomar esto en sus manos y hacer lo posible. ¿Y por qué es tan crítico esto que les menciono de tecnología, de integración de información? Porque hoy en día, dado todos los cambios, lo que solíamos llamar un plan de comunicación 360 ya no es lo que en algún momento era tener un buen mix de medios y tener un buen porcentaje de inversión digital. Ahora hay que ir a un nivel de granularidad mucho mayor y lograr entender cada etapa del ciclo de vida de un cliente y cómo los mensajes y los medios lo vamos acompañando hasta lograr una conversión, hasta lograr un posicionamiento deseado, hasta lograr la lealtad. Entonces, la posibilidad de conocer cada una de estas personas en qué etapa del funnel se encuentra, con qué es más receptivo o no, y qué medios tengo disponibles para llegar a él, y cuál es el mensaje que va a resonar mejor con él o ella, según la etapa del funnel, es muy complejo igualmente, ¿no? Y aquí la única forma es la tecnología, datos, integración, automatización para poder llevar esto a la realidad, ¿no? No se imaginarán ustedes tener un plan de medios donde por cada uno de estos puntos de contacto comencemos a tener una pieza, un mensaje, un segmento. Es inviable. Entonces, la única forma de llegar a este nivel de granularidad es apalancándonos en tecnología. Y por un lado está la tecnología para hacer llegar estos mensajes, pero por otro lado, y es un gran desafío, es cómo el contenido se customiza también para cada una de estas etapas. Entonces acá, cómo construir una historia coherente en esta multiplicidad de puntos de contacto y de que tu marca sea la que hable en cada uno de ellos, aunque esté hablando de un tema, de un elemento distinto de la marca, un elemento diferenciador distinto o un atributo distinto, pero que todos en su conjunto representen tu marca, desde el punto de vista creativo y de contenido, evidentemente también es un desafío. Aquí la tecnología nos puede ayudar un poco, pero el trabajo, digamos, humano acá todavía es absolutamente fundamental.
¿okay? Tener muy claro cuál es el valor de tu marca y qué quieres impulsar. Pero otra cosa que también es muy relevante en este contexto hiperconectado y hiperpersonalizado es que, coloco por ejemplo una referencia de Ipsos del estudio que publicó en julio de confianza en los medios, todo lo que hoy en día también redes sociales, en el mundo digital existe, no necesariamente se asocia con confiabilidad. Y muchas veces el escrutinio público es bien intenso. Entonces, tenemos que ser como marcas y como empresas totalmente responsables de que nuestros mensajes, nuestras promesas sean consistentes con lo que somos hacia adentro, con nuestros colaboradores, con los stakeholders, ¿no? Las promesas vacías ya no existen tampoco, no pasan, no se aceptan ya. Entonces, toda esta estrategia que les mencioné digital y de cómo acompañar al cliente funciona en la medida que tu promesa sea cumplida. Y eso más que nunca pesa en la efectividad y en la construcción de tu marca. Bueno, quería cerrar con algunas ideas, algún punteo, resumiendo un poco estas distintas reflexiones que les he dado. Por un lado, el cambio de nuestro rol es profundo y tiene que ver con las transformaciones tecnológicas del lado de las personas, pero también del lado de los medios. Y nuestro rol interno en las organizaciones tiene que ser mantener la mirada en el cliente y cómo logramos, dado todos los cambios, seguir siendo relevantes, seguir entregando nuestra propuesta de valor de la mejor forma. Hoy en día, como nunca antes, todo lo que hace marketing puede ser súper cuantitativo y súper medible. Tenemos multiplicidad de herramientas, multiplicidad de metodologías. Entonces, aprovechémoslas para tomar mejores decisiones, ¿no? Tanto en qué comunicamos, cómo lo hacemos, cómo invertimos. Sin embargo, como yo siempre digo, esto es ciencia, esto es arte, y no solo la tecnología nos ayudará a cerrar este ciclo, también nosotros tenemos que tomar este conocimiento del cliente, estos cambios, estas emociones, estas inseguridades, estas aspiraciones, todo esto que estamos sintiendo como sociedad, como mundo, y realmente poder entregar mensajes que sean empáticos, que sean cercanos, que sean relevantes o que sean prácticos inclusive para lo que las personas necesitan. Entonces, la data nos puede ayudar mucho a ir afinando, pero este sentido de conexión tampoco lo podemos perder. Así que creo que estamos súper bien de tiempo. Aquí Néstor y Marco, si pueden ver para iniciar preguntas, si hay qué primeras ideas les vienen a la mente con esta. Muchas gracias Alejandra. Oye, tremenda charla. A ver, varias cositas que a mí por lo menos, ¿cierto? Tengo como rescate data, ¿cierto? Y utilización de datos en favor del cliente, hiperpersonalización también del mensaje. Se acabaron como los mensajes donde yo intentaba necesariamente interferir en el cliente o tratar de adecuarme a cuando él podía contactar con mi marca, sino que quería necesariamente intentar predecir este comportamiento de compra, el uso de los datos de manera mucho más proyectiva, no tanto prescriptiva, y eso es bien interesante. Así que nada, me parece muy, muy interesante lo que acabas de plantear, Alejandra, como institución, como DocuC. Te damos, pero tremendo agradecimiento y invitamos a la comunidad. Te quiero contar que más de 100 personas conectadas, ya nos va a dar el número final, así que fuiste trending topic para esta charla. Y nada, a la gente que está conectada, por favor. Lo supe, ¿eh? Ya, Néstor tenía mucha fe y la verdad que nosotros también. Néstor dijo, ella es sandía calada para este seminario. ¿Sí? Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Y vamos a la gente que está conectada, que comience a hacer sus preguntas y se las vamos a ir haciendo a Alejandra. Alejandra, Néstor, dale. Sí, no, solamente recordar que tenemos también una encuesta, que ahí nos está soplando la varita, que están invitados a también responderla después
de la charla o entre medio de la charla. Tengo una pregunta, Alejandra. Bueno, primero agradecerte por la tremenda charla, justamente muy contingente a lo que está sucediendo hoy día. Y en base a eso mismo, el mundo de los servicios financieros, el cual tú estás representando, tiene un tremendo desafío en lo que se viene de aquí en adelante. Tu mirada desde el territorio de los servicios financieros, ¿cómo lo ves tú de aquí a un año o en el futuro, de cómo se van a poder comunicar con la gente estas empresas? Bueno, primero gracias a ambos por sus palabras. Espero también que la gente se haya interesado y tengan hartas preguntas también. Mira, con relación a los servicios financieros, como todas las industrias, estamos en un proceso profundo de transformación, pero si analizamos como las industrias claves, esta es una industria que a nivel global ha tenido un proceso de digitalización un poco más tardío que otras, ¿no? Desde el modelo de negocio, etcétera, pero evidentemente que en los últimos 2 años se ha visto una aceleración de la transformación, entrada de nuevos jugadores, la fintech jugando un rol muy importante y apareciendo nuevos modelos de servicios financieros mucho más ágiles y accesibles. Y yo creo que toda esta crisis del COVID marcó fuertemente la necesidad de ir muy rápido hacia allá. Todos lo vivimos como clientes de algún servicio financiero, el hecho de tener restringida nuestra movilidad para los que no estaban en los canales digitales obligó a una digitalización, digamos, forzada. Y ahí el rol de los servicios financieros es realmente hacer que no sea forzada, sino que sea una transición natural para todas las personas. Ese es el gran desafío hoy en día. Alejandra, una pregunta del profesor Ricardo Silva, quien aprovecho de saludar, un gran profesor de la sala de Antonio Varas, quien te pregunta: buenos días, se habla mucho de omnicanalidad. ¿Será el concepto correcto o deberíamos de hablar de omnicliente? Pregunta Ricardo, especialmente para separar tecnología con uso de la misma y el impacto de esta en el consumidor, su experiencia y sus hábitos. Ricardo Silva pregunta entonces: omnicanalidad, omnicliente. ¿Qué es lo correcto, Alejandra, según tu experiencia? Bueno. Mira, desde mi punto de vista, estoy bien personal, yo creo que es mucho más pertinente hablar desde la mirada del cliente y no desde la mirada del canal, porque al final la decisión no es nuestra, la decisión es de la persona, de cómo quiere interactuar. Y un día puede ser omnicanal, un día puede ser físico, un día puede ser digital. Entonces yo creo que la omnicanalidad como mirada interna es importante para setear una agenda de trabajo, digamos, coherente, pero el foco no es serlo por serlo. Yo creo que el foco es servir al cliente según su necesidad. Y esa va a ser un día uno, un día omni, un día... Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo. Me permite reforzar la pregunta un poquito, Alejandra, y quiero, a lo mejor te voy a poner en aprieto, creo que te voy a preguntar y te pido las disculpas del caso. El concepto de omnicanalidad, Amazon lo define como la misma experiencia de compra y con la misma propuesta de valor en todos los puntos de venta. ¿Hasta cuándo crees tú que, por lo menos en Chile, o que me atrevería a decir a nivel latinoamericano, se van a seguir diferenciando incluso las propuestas de precios según el canal en el que se enfrentan? Un poquito el retail, tú piensas que, por lo menos en Latinoamérica, va hacia una modificación o hacia un entorno omnicanal, o vamos a un cross-canal. ¿Cuál crees tú que es el futuro del retail en Latinoamérica? ¿Crees tú, desde tu experiencia, Alejandra? No, yo creo que ahí, viéndolo desde la mirada más de, como tú mencionas, del retail, yo creo que efectivamente va a haber una migración a que la propuesta de valor quizás base sea equivalente, pero eventualmente a que la propuesta digital te genere un extra versus la propuesta física desde el punto de vista de la experiencia de vitrineo, de compra, de postventa. Entonces yo creo que la clave está en cómo logra el mundo digital superar incluso todo lo que puede ser una experiencia estándar física. Por lo tanto, no estaríamos pensando en un escenario omnicanal necesariamente, sino que más cross-canal, donde las experiencias se complementan, más que terminan siendo homologadas dentro de los otros canales. Interesante. Sí, yo creo que pensando hoy en día y esta reflexión mucho más ante el contexto COVID,
donde efectivamente hay mundos complementarios, pero la propuesta de valor digital definitivamente tiene que ir mucho más allá. Muy interesante. Néstor. Me toca a mí. Oye, Ale, justamente escuchando lo que hablaban ustedes, me acordé de algo que es bastante interesante de poder abordar, sobre todo ya que el mundo de servicios financieros yo creo que tiene una responsabilidad muy grande sobre esto. Se nos vino el COVID, tuvimos que, aparte de ya estar en una máquina de hiperconexión y de transformación en las personas en términos de vivir todo el día enfrente de un computador, después del COVID nos pasó que ya no solamente era trabajar, sino hasta el happy hour lo hacía ahí enfrente de una pantalla. Eso obviamente significó acelerar muchas cosas y también, lo cual algunas empresas, como todos sabemos, rescatan datos y empiezan a entender mucho más al consumidor. Hoy día tal vez algunas empresas tienen mucho más contenido y saben mucho más de los consumidores antes del COVID. Esa es una responsabilidad, lo sabemos. Te voy a pasar el sombrero de directora de la AMD también acá, para un poco ver cuál es tu visión sobre bueno, el mundo financiero, el cual rescatan datos para entender mejor a los consumidores y también darle también algunos servicios mucho más personalizados, pero eso tiene que también tener un mundo de responsabilidades. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves en la industria del mundo financiero? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, yo creo, y súper buena la pregunta, aquí, como tú dices, con el sombrero más de la AMDD, en este contexto justamente, Marco, donde tenemos que llevar esa experiencia digital al siguiente nivel, la relación de confianza que hay que establecer con las marcas y con las empresas es otra, ¿no? Porque efectivamente tú estás entregando una gran cantidad de información al tener esta interacción digital. Y lo que esperan las personas es que nosotros sí ofrezcamos mejores productos, servicios, personalización con responsabilidad, entendiendo efectivamente sus necesidades. Y yo creo que el manejo de datos es clave, desde el lado de la inteligencia, como mencionaba yo en la presentación, pero evidentemente en el uso responsable de los datos. Y yo creo que esto también ha generado como una llamada de alerta a todo cross industria, de efectivamente cuán relevante es la información, pero más aún el cómo la utilizo y que esta información sea recabada con todos los consentimientos y que esto genere entre la persona y la empresa, el servicio, vaya incrementándose y generándose confianza. Porque en el momento que se rompe esa confianza en el mundo digital es mucho más duro. Porque hay otros miedos y otras barreras desde el punto de vista de seguridad, etcétera. Entonces, es crítico un manejo absolutamente responsable de la información. Dos cosas, Alejandra. Primero, reventó nuestro chat. ¿Eh? La verdad que de no haber preguntado, ahora parece que esto va a durar hasta las 3 de la tarde. Así que dos cosas. Primero, impecable. Muy bien. La gente está preguntando mucho. Les queremos pedir desde ya la disculpa. No estamos alcanzando, estamos intentando contar las preguntas, ¿cierto?, que más puedan aportar a la conversación, porque hay muchas preguntas. Así que nada, desde ahí, súper check. Estamos muy contentos de que esto haya hecho tanto sentido. Lo que pasa es que la charla fue muy interesante. Muchas preguntas, Néstor. A ver, tengo problemas, voy con una. Dice, es que no sé cuál de todas tomar. Dice, ¿cómo se evita el permeo de la situación de logística de Falabella a la marca CMR o a la marca financiera? Eso es bien interesante. Como hoy día estoy cuidando esta marca estratégica para que evidentemente problemas que tienen que ver con logística justamente no le afecten a esta marca financiera. Mira, yo creo que al final lo importante es estar consciente de que el cliente es uno y de que cualquiera sea la arista o el servicio o el producto que esté abordando a ese cliente, tenemos que lograr obviamente que su satisfacción sea la mayor posible. Entonces yo creo que más que acciones de no afectar, etcétera, es estar todos alineados en que estamos comprometidos en una mejora continua. Más allá de o proteger o no, yo creo que acá el esfuerzo como ecosistema es lograr cada día entregar un mejor servicio en cualquiera de las aristas. Entonces, esa es la clave. Esto es un proceso continuo
y ahora acelerado. Así que todos, cada uno en su área de negocio, lo seguimos impulsando. Qué interesante. Mira, acá pregunta la Pauli y dice, hola, soy Pauli. Hola, Pauli. Me gustaría saber una explicación cortita de cómo hacer un funnel de ventas. Bueno, voy a ir rápidamente. Si hablamos solo de venta directamente, partimos desde, piensa como uno hacía históricamente en las campañas, ¿no? Y quiero construir awareness, quiero construir conocimiento. Por ahí partimos, ¿no? Claro, y necesitamos que al final del día las personas conozcan tu propuesta de producto o de servicio en cuanto a que existe y que está disponible. Y eso se puede hacer vía múltiples medios, ya sea pagados, ganados, etcétera. Después, el entendimiento, obviamente asumo que ya hay un entendimiento de cliente previo, de cliente objetivo. Es súper importante que te conozcan, pero ¿por qué te van a preferir? ¿Cuáles son esas 2, 3 razones por las cuales la gente debería decir, estamos hablando todavía en un territorio muy de lo mental, esta marca o servicio tiene algo para mí? Y eso tiene que estar hiper claro. Y por último, dar ese último empujón a poner ese producto o servicio en el momento que la persona lo requiera, lo necesite o lo esté pensando o buscando. Y ahí, como último paso, digamos, simplificándolo. Qué interesante lo que plantea Alejandra, porque ahí se hace mucho más vida y aquí a nuestros amigos porterianos, ¿cierto? A los que les encanta, ¿cierto? La estrategia de Porter como parte central del negocio, entenderán esto de la ventaja comparativa. O sea, lo que tú estás diciendo es, cuéntame por qué te tengo que elegir mientras no miro el precio. Entonces, que el precio no sea el diferencial, sino que justamente sea tu propuesta de valor. Hay una pregunta que está muy, muy interesante, que lo habla Anónimo. Amigo Anónimo, ¿cómo estás? Dice, buenos días, ¿qué cambio creen ustedes o imaginan que tendrá en este próximo Cyber Day con tantas personas en casa? Mira qué interesante, reflejando estos cambios conductuales. ¡Wow! Tremenda pregunta. ¿Cómo se están preparando, Alejandra? O sea, si te pudiera responder eso, sería el santo grial, pero efectivamente, yo te diría que en los últimos 2 meses ha cambiado el escenario radicalmente. Por un lado, efectivamente, las personas consumiendo medios digitales muchísimo más, no entré en profundidad en eso, pero las horas dedicadas son altísimas, los tráficos en los sitios han crecido, y efectivamente hay necesidades inclusive que se han generado por estar, por ejemplo, nosotros en casa todo el tiempo, desde la silla para trabajar hasta miles de cosas y detalles, ¿no? Entonces, sí, efectivamente se espera una demanda, pero yo creo que lo más difícil es el mix de la demanda que va a venir, porque efectivamente al cambiar las necesidades, las prioridades, al haber una situación económica compleja en general, esas necesidades de las personas, cómo las vamos a poder solventar, es lo más difícil, encuentro yo en este cyber como paso 1. Y desde ahí, Alejandra, el mix de productos a la venta, ¿también ustedes creen que la cartera va a cambiar en relación a que van a intentar satisfacer necesidades quizás mucho más básicas, entendiendo que la gente no lo ha podido realizar? Porque antiguamente, hasta el cyber anterior, lo que se proponían eran elementos más de lujo, más de aspiración. ¿Hoy día crees tú que el mix de productos disponibles va a cambiar en relación al retail? Mira, yo creo que primero lo que la gente y los estudios indican, los estudios públicos, es que efectivamente el consumo se ha ido reconfigurando. Igualmente existen categorías que son siempre muy relevantes en eventos como estos y que son categorías destino, pero sí creo que van a aparecer probablemente nuevas categorías que sean relevantes esta vez, ¿no? No las clásicas que aparecen todos los años en el cyber. Así que lo que yo esperaría más bien es la aparición de nuevas, ¿no? Que complementen el anterior, todo lo que el mix tradicional que existe. Bien. Oye, acá hay una pregunta que tiene que ver más desde el lado amplio, que me gustaría saber tu opinión en base a tu experiencia también, Alejandra. Marcelo Medina pregunta, ¿cómo ves la digitalización en Chile? ¿Crees que estamos preparados? Obviamente eso es una pregunta que idealmente la vincules también al mundo del marketing propiamente tal, pero nosotros estamos avanzados en términos de digitalización, entendiendo que tú manejas otros mercados también y que es súper bueno tener esa visión tuya.
Sí, efectivamente, si uno mirara como las estadísticas que les compartí, por ejemplo, a nivel de la región, en Chile tenemos una conectividad y un acceso al mundo digital súper alto en comparación con otros países de la región aún, ¿no? Que igual son números altos, pero está en un proceso, digamos, de crecimiento todavía. Yo creo que esta digitalización de las personas sí, ha ocurrido y está en un nivel bastante alto en Chile. De cómo le comunicamos a las personas, yo creo que, como decía, es súper complejo y todos estamos aprendiendo a cómo hacerlo mejor, dada ese alto nivel de digitalización. Entonces, ahí yo veo que está más la oportunidad para nosotros en Chile. Oye, una pregunta que es muy interesante y la voy a hacer también desde Duoc, ¿cierto? Para Duoc. Rubén Binet pregunta algo bien interesante, Ale. Me gustaría abordar las charlas desde aspectos más académicos, desde su experiencia y visión. ¿Qué elementos son relevantes reforzar para los estudiantes de marketing? ¿Qué conocimientos teóricos y habilidades deberían trabajar? Qué interesante pregunta. Súper buena. Mira, yo que soy una persona que me gusta estar siempre estudiando, etcétera, yo hoy en día lo que veo que en nuestra disciplina es súper necesario, tiene que ver con temas mucho más cuantitativos, desde el punto de vista de análisis de datos a nivel grande, business intelligence, plataformas tecnológicas, empezar a ver esos temas desde la universidad, porque hoy en día cuando recibimos jóvenes, todavía no incorporan tan fuertemente ese tipo de conocimientos, a menos que sean carreras muy específicas o muy técnicas. Y los que estamos en carreras comerciales deberíamos sí o sí profundizar eso desde temprano. Yo creo que esa parte de curricular es fundamental. Interesante. Entonces, Néstor, vaya. No, mira, ahora hablando un poco de tu cargo propiamente tal como gerente de marketing vinculada a Falabella Financiero. Una pregunta, la voy a reformular un poco, pero es, ok, Falabella nosotros la conocemos como una empresa de retail, ¿ya? Que se transformó también en un modelo financiero y que hoy día la pregunta va indicada sobre cómo un Falabella financiero está conectada con el mundo del retail. ¿Cómo se hace ese match interno? ¿Cuál es en ese sentido el valor que tiene Falabella financiero en base a como el gran monstruo que nosotros conocemos como el Falabella Retail de uso razón en yo creo todos los que estamos acá? Mira, yo creo que el gran valor que tenemos es cuando estamos todos, digamos, unidos y ofrecemos algo consistente, coherente al cliente que es uno. Yo creo que ese es el gran valor que tenemos. Obviamente el valor individual es súper grande, pero el diferencial está en lo que hacemos en conjunto. Y yo creo que esa es una cadena virtuosa para todos los que estamos acá. Entonces, cómo se abre el mundo financiero al mundo del retail y viceversa, es un tema que se ve naturalmente en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos o en Europa. Entonces, para nosotros es súper natural que nuestras propuestas vayan interconectadas. Interconectadas, perfecto. Oye, una pregunta que a mí me encanta que la respondas tú, por favor, Alejandra, porque también me hace mucho sentido, nos va a gustar a los profesores en clases. Dice Esteban, ahora saluda a Esteban, dice, el entendimiento del marketing digital es muy complicado en mi empresa. ¿Cuál sería su consejo para poder convencer en que se debe invertir en marketing digital? Muchas gracias. Qué buena pregunta. Wow. No conozco el rubro de tu empresa, pero yo creo que una cosa que siempre es interesante partir, por un lado, en las personas efectivamente, ese producto, ese servicio, ese interés, dónde están hoy en día las personas obteniendo información, dónde están las personas hoy en día comprando, como tener una mirada más desde el lado de tu potencial cliente, ¿no? Y dónde está hoy en día, como para que hacer este punto de que hoy estamos 24/7, ¿no? Conectados, donde están ellos hoy en día.
Y segundo, dependiendo obviamente de la industria, entender que el mundo digital, así sea la industria, no sé, de producto más físico o tradicional que uno pueda imaginar, está influenciada la decisión final por todo lo que experimentas en el digital, la decisión de compra de cualquier categoría. Entonces sería interesante que tú conocieras ese journey de tu cliente hoy en día y cuantitativamente ver cómo está siendo influenciada su decisión final por lo que hoy en día está viendo en digital, y que si no te ven a ti y ven al otro, no vas a poder cerrar esa venta. Entonces, ¿cómo tienes que estar presente en esos pasos desde digital para que esa venta se dé? Y si no estás, y esto lo estoy diciendo súper pragmático, pensando en cómo convencer en una empresa, no sabemos que hay muchas más cosas detrás. Sí. Pero yo lo encararía desde ahí y tratar de que sea lo más tangible posible para tu organización. Yo simplemente, tremenda respuesta, Ale. Solamente a modo de complementar, y un poquito desde mi área de director de marketing también, aportando tu tremenda respuesta, siempre lo que yo recomiendo es que intenten convencer entendiendo cómo afecta o aporta lo digital en tu negocio. Entendiendo, como decía Alejandra, que no todas las industrias afectan de la misma manera. Entonces, yo creo que un poquito aquí la clave, y simplemente a modo de aportar, repito, es comprender que no todas las empresas van a hacer lo mismo en digital. Por lo tanto, acá actuar bajo efecto de imitación no es lo correcto, sino que actuar bajo efecto y bajo una estrategia de relevancia para tu industria y tu negocio en particular. Entender qué rol va a ocupar lo digital. Y desde aquí hay que salir de todos los estereotipos. O sea, no porque el vecino lo hace, la competencia lo hace. Como a mi estrategia comercial central le aporta digital en conseguir su objetivo corporativo. Y desde ahí una súper buena manera de convencer. Y tratar de convencer diciendo, ok, entonces, a ti que quieres conseguir un aumento de venta un 5%, pero que estamos en una industria que no genera ventas necesariamente a través de digital, ¿cómo lo digital, por ejemplo, puede estimular o ayudar a la relevancia, al reconocimiento de marca, que eso necesariamente sí va a poder apalancar este crecimiento del 5% que están buscando? Simplemente vamos a aportar a Alejandra. Néstor. Excelente punto, tal cual. Gracias. Perfecto. Aquí me voy a meter en un tema contingente que tiene que ver con, y que me gustaría saber mucho tu punto de vista. Hoy día con el tema de la crisis social, hemos visto a los consumidores bastante, no sé si la palabra es, yo creo que ojo con las marcas. Se está hablando mucho del concepto de la empatía. Como que los consumidores tienen el ojo a todas las empresas, porque cualquier cosa que se lleguen a equivocar, ahí están atacando, o ahí están, lo hemos visto con las ISAPRES, con la AFP, etc. En base a tu experiencia en el mundo también financiero, ¿ustedes están atentos a eso? ¿Piensan que hay que hacer un nuevo propósito, preocuparse de la gente? ¿Cómo lo ves tú ahí, Alejandro? Mira, justo lo mencionaba en una parte de la presentación. Yo creo que hoy en día el mundo es absolutamente transparente, la información es absolutamente democrática y es parte de, yo creo, los beneficios que han traído los cambios tecnológicos. Entonces yo creo que en cualquier organización donde esté hay que ser absolutamente responsable en lo que uno hace, cómo lo hace y cómo lo entrega. Y tratar de siempre hacerlo lo mejor posible desde el punto de vista de tu core de negocio y desde el punto de vista del rol en la sociedad, tenerlo obviamente súper claro y trabajar a por ello, porque ya no es una etapa donde las declaraciones, como yo decía, son suficientes, son las declaraciones y los hechos. Entonces, yo creo que eso lo tenemos todos que tener incorporado desde un nivel individual y desde un nivel corporativo, y es llevar a la realidad lo que nosotros declaramos que somos, sea la empresa, todas las empresas tienen su propósito, su visión, que en general son inspiradores. Llevémoslo a la realidad en todo sentido. Yo creo que eso es lo principal. Te voy a volver a colocar en problemas, no me vas a querer nunca más en tu vida, Alejandra, por favor. Alejandra, mira, te cuento. Y esta pregunta la voy a hacer yo, me voy a permitir una preguntita yo. Manejo de datos y nueva realidad de consumidor digital. ¿Qué deberían hacer las empresas entendiendo, y nuestros alumnos entendiendo,
que la protección de datos, más allá de ser ley, ¿cierto? Porque de hecho hoy día forma parte de una ley, empieza a ser un desde para las compañías. ¿Qué deberían hacer nuestros chicos o qué recomiendan que aprendan por un lado? ¿Y cuál es la realidad hoy día del retail? Desde el punto de vista de que los clientes no quieren ser profilados y que tampoco quieren que les envíen información que ellos no quieren recibir. ¿Qué les recomiendas tú o qué deberían estudiar o fijarse en relación al tema de manejo de datos justamente en el retail o en la grandes marcas? Mira, desde el punto de vista macro, como tú mencionabas, las leyes a nivel global están avanzando muchísimo, pero yo creo que lo fundamental es que en las empresas exista una autorregulación y una estructura y un governance claro con relación a los datos, y que eso sea un governance que vaya desde los altos niveles hasta toda la organización, porque hoy en día toda una organización maneja datos. Entonces yo creo que la autorregulación, los procesos, etcétera, son fundamentales. Desde el lado de los estudiantes, muchos de ustedes, no sé, hacen encuestas, recaban datos, tienen emails. Traten la información como si esa información fuese la suya propia, la de su mamá, la de su hermano. Cuando estén en una práctica, cuando estén en cualquier escenario, entender que esa información no es de tu propiedad, sino que esa información ha sido cedida para un propósito específico. Entonces, siempre tratarlo como un activo que te están cediendo a cuidar. Entonces, uno hoy en día, con la interconectividad, los teléfonos, uno comparte información. Entonces, yo creo que esa conducta que uno tiene en el día a día, cuando uno está en un entorno empresarial y empiecen los chicos a tener sus prácticas, tienen que entender que esa informalidad del mundo digital, desde el punto de vista de manejo de datos, no existe, tiene que ser súper estructurado. Qué interesante. Antes de darle la palabra a Néstor, entonces, no esperar que exista la ley para no hacerlo, para dejar de hacerlo. No, yo como empresa me autorregulo y cuido los datos de mi cliente porque me lo dieron con un fin específico y no los voy a cruzar. Mira qué interesante. En momentos donde está más... Dale. No, y yo creo que esa es la clave, y de tener todo, obviamente todo va a ir avanzando en la medida que nuevos datos entran en el mundo digital, etcétera, pero incluso en las industrias que no sean reguladas desde el punto de vista de información, uno tiene que autorregularse, es el paso inicial, el desde. Oye, bueno, vamos a ir con la última pregunta, que más que pregunta es un poco una reflexión, Ale, y aprovechamos de agradecerte, obviamente, tu tiempo. Sabemos que estamos con mucha cosa y para nosotros es, tanto yo como presidente de la Comisión de Estudio Académico de la AMD, agradecerte. Y la última pregunta, como te decía, más que pregunta, es una reflexión. Y lo hemos hablado en general en esta conversación, pero también creo que es el último mensaje hacia todos estos asistentes, y creo que es, ¿qué le podrías dejar como recomendación a los alumnos, a los futuros profesionales del marketing? Te voy a poner ahí la responsabilidad de que nosotros que estamos acá siendo hoy día CMO, tenemos la responsabilidad de estar apoyando a los futuros profesionales. Por lo tanto, si tú tuvieras que dar en un minuto tu reflexión de qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que tienen que tener ojo de aquí en adelante, etcétera, tu visión es súper importante para eso, Ale. Así que adelante. Bueno, primero, Néstor, Marco, muchísimas gracias, muy buena la conversa, buenas preguntas, así que espero que a todos les haya también parecido interesante. Mira, mi recomendación, yo creo que como profesionales del área de marketing, ustedes tengan incorporados en sí mismos que el aprendizaje no va a terminar cuando ustedes salgan ahora de sus carreras, va a empezar. El estudio o sea, yo creo que yo he estudiado más en los últimos 5 años de lo que estudié en mi carrera, porque efectivamente el entorno es tan cambiante que no podemos despistarnos ni un segundo, no hay zona de confort. Entonces yo los invitaría a permanecer con esa curiosidad, conociendo, profundizando, y que no pierdan la mirada en el cliente. Yo creo que tenemos tantas cosas que pasan a nuestro alrededor que nos pueden distraer, pero si siempre se refieren a su propósito hacia las personas,
van a mantenerse, yo creo, centrados en sus roles, en sus áreas de marketing. Así que no dejen de aprender y mirar en las personas. Esos serían mis 2 consejos. Extraordinario. Marco, adelante. Ok, Alejandra Aparicio, entonces, tremenda encargada de marketing, de ventas, ¿cierto? De Falabella, retail financiero, ¿correcto, Alejandra? Ese es tu cargo. Falabella Financiero, sí, gerente de Alejandra, marketing. a nombre de UC, de nuestros alumnos, egresados y comunidad en general, solamente agradecer tremenda charla. Yo siempre voy a decir algo, y aunque me retan después ahí los jefes, para mí el nivel de participación de las charlas indica mucho de qué le pareció a la comunidad. Y tuviste un tremendo nivel de participación, más que la ponencia, que estuvo muy, muy interesante, sino que motivaste a muchos alumnos, profesores y comunidad en general a que hicieran sus preguntas. Así que eso significa que le hizo mucho sentido. Alejandra, a nombre de BOQC, Néstor, a nombre de AMDD, muchas gracias por esto. Y gracias a las más de 150, 170 personas que se conectaron. Yo quiero, a nombre de BOQC y cierto de la comunidad docente, a quien represento y tengo el honor de representar, decir que estas instancias para nosotros como educadores y, como bien decía Néstor, como los formadores de los profesionales del mañana y del hoy día, nos hace mucho sentido y nos favorece mucho. Tener tu mirada potencia mucho el trabajo que estamos haciendo dentro de la sala de clases. Así que nada, felices de esta alianza que hemos hecho hace más de un año ya con AMDD, que siga creciendo. Y Alejandro, que vamos a estar molestando porque creo que marcaste un trending topic espectacular, así que creo que se quedaron con ganas de más. Les pido disculpas a los que no pudimos, las preguntas que no pudimos hacer. Por favor, disculpen. Fueron muchas y no hay ninguna mal deseo de por medio, ¿cierto? Ninguna mala onda, sino que simplemente fueron muchas. Así que, Alejandra, yo creo que el desafío está ahí. Hay que volver a hacer hay que hacer, volver a hacer un webinar de este tipo. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, a todo el equipo del DUOC. Gracias, Néstor, por la invitación y también en nombre de la MDD. Para nosotros esto es parte esencial de nuestro rol también, ¿no? Así que feliz de seguir colaborando con este pilar de educación. Así que muchas gracias a todos los que también se conectaron. Y nada, 2 cositas. Para finalizar, los dejo invitados nuevamente a que respondan las cuentas de servicio. Para nosotros es súper importante saber qué les pareció y en qué podemos mejorar. Y como a nombre de BOQC, mi nombre es Marco Nicolini, soy docente, como les contaba. Nada, muchas gracias por la participación. Para nosotros de verdad es clave no solamente hacer eventos, sino que suceda esto que está ahí. Que participen, que se integren, que formemos comunidad, ¿cierto? Hay un montón de actividades más. Se nos viene en septiembre un tremendo seminario de marketing internacional, del cual ya le estaremos hablando. Se vienen más actividades con la MDD. Así que nada, muchas gracias por su participación. Respondan las cuentas de servicio y será hasta octubre, ¿cierto? Porque se viene otro en septiembre, otro en octubre, y se vienen hartas actividades más, así que tanto a su correo. Néstor. 1.000.000 de gracias, Marco. De verdad, para nosotros es realmente un honor poder estar haciendo estos webinars y con muchos proyectos también por delante. Por lo tanto, nada, dejamos todos invitados a estar atentos a las redes de DUOC, también a las de la AMDD, para que les estemos comentando los próximos eventos. Así que un gran abrazo a todos y bueno, estamos para la próxima. Que estén bien, Gracias a todos. Chao, gracias, Alejandra. Gracias a todos. Chao.